¿Cuáles son las consecuencias de la suspensión del contrato de trabajo? La primera, conservación del empleo. Cuando son suspensiones, muchachos, entonces el trabajo se sigue conservando, ¿de acuerdo? Ahora, otra, depende, hemos visto, ¿no? Hay algunas suspensiones que pueden ser remuneradas y otras suspensiones que no pueden ser remuneradas, que no son remuneradas, ¿no? Entonces, esa es una consecuencia de la suspensión del trabajo. Primero, se conserva el empleo, ¿no? En las suspensiones del trabajo que hemos visto, ¿no? En algunas suspensiones del trabajo, ¿no es cierto? Ya está. Después, el otro punto es puede ser remunerada. Cuando el trabajador suspende, hay una suspensión laboral que puede ser por maternidad, por accidente, puede ser pues remunerada, ¿no es cierto? Hay otras suspensiones en las cuales, por ejemplo, cuando el trabajador, ¿no es cierto? Cuando el trabajador no es, incumple una, a ver, incumple una falta grave por algún tipo de delito, etcétera, ahí no es remunerado, ¿no? Por ejemplo. A ver, o cuando se va a servir, ¿no? Hace el servicio militar. Hay una suspensión que no va a remunerar. ¿Los beneficios del contrato estarán vigentes, no es cierto? Sí, cuando son pues suspensiones que básicamente ameritan eso, ¿no es cierto? Como vuelvo a repetir, maternidad, ¿no? Termina la maternidad, los beneficios del contrato son sin beneficios, estamos hablando, pues, por ejemplo, CTS, gratificaciones, vacaciones, que van a seguir vigentes. A ver, se interrumpen prestaciones pactadas. Puede darse, pues, ¿no? Por ejemplo, que se interrumpa, depende del tipo de suspensión, ¿no? Que se interrumpen prestaciones pactadas. Lo que no se considera, por ejemplo, una suspensión laboral por efectos, por ejemplo, de actividades sindicales, ¿no? ¿No es cierto? Eso está garantizado. Pero cuando son actividades sindicales no autorizadas, ¿no? Hay suspensión de prestaciones pactadas, como por ejemplo remuneración, o cuando se excede, ¿no? Hemos dicho el hecho de, por ejemplo, este, tener una suspensión por efectos de lo que son, ver algunos aspectos sindicales, tiene un límite de días, ¿no es cierto? No es permanente, tiene un límite de días durante el año. Si yo excedo ese límite, definitivamente tengo suspensión pues, de prestaciones pactadas, como por ejemplo, una prestación es la remuneración y por ende, ¿no es cierto?, es salud, que no se paga, pero ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Si yo me excedo un mes, ¿no? La reincorporación, miren, acá esta figura es básica, la reincorporación. ¿Qué es la reincorporación? Dice, al cesar las causas legales de suspensión del contrato de trabajo, el trabajador deberá reincorporarse oportunamente en su puesto de trabajo habitual u otro de similar categoría. La reincorporación, tratándose del ejercicio del derecho de huelga, se llevará a cabo en forma determinada a la norma pertinente. En los casos de suspensión establecidos por norma expresa, el trabajador debe reincorporarse en el plazo máximo de 10 días hábiles a partir del cese en el servicio o cargo. Entonces, ¿a qué se llama reincorporación? Cuando por causas legales de suspensión, que son las causas que hemos visto, ¿no es cierto? ¿Listo? Cuando se puede suspender o cuando se da una suspensión laboral, ¿no es cierto? Terminan, el trabajador tiene que reincorporarse en forma oportuna en su puesto de trabajo, desarrollando pues, la actividad que normalmente estaba desarrollando, o una actividad de similar categoría. Por ejemplo, una trabajadora que tenga, por ejemplo, ¿no es cierto?, que tenga el proceso de lactancia, perdón, el proceso del pre y el postnatal, hemos visto, ¿no es cierto?, que tiene 45 días antes y 45 días después. Una vez que termina su proceso de prelactancia, da a luz y su postlactancia, ¿no es cierto?, tiene que reincorporarse, ¿no es cierto?, a su puesto de trabajo, ¿no es cierto?, para que lo desarrolle en forma habitual, ¿no es cierto? O si ese puesto ha sido cubierto por otra persona, entonces darle la oportunidad de desarrollarlo en un puesto pues similar, ¿no? Ahora,
Cuando los trabajadores entran, por ejemplo, a huelga, ejercen ese derecho a huelga, ¿no? A huelga, ¿listo? Entonces, la reincorporación se lleva a cabo en forma que determine la norma pertinente. ¿Qué significa esto? La huelga, pues, no es indefinida, muchachos, hemos dicho, ¿no es cierto? Si los trabajadores entran en proceso de huelga para reclamar algún tipo de derecho, ¿listo? Algún tipo de derecho, entonces, este, básicamente no es pues, indefinida, eso tiene que tener autorización de la autoridad correspondiente, como hemos visto, ¿no es cierto? Y para que los trabajadores entren en huelga tienen que tener autorización pues, del Ministerio de Trabajo, ¿no? Y el Ministerio de Trabajo les autoriza a entrar en huelga, ¿no es cierto? Por ejemplo, 2 días, 3 días, 4 días, ¿no? Pero no puede excederse sobre eso. Entonces, ¿qué dice el Ministerio de Trabajo? Al cuarto día que yo te estoy dando, o sea, te estoy autorizando, ¿no? Para efectos de tu huelga, tu reclamo, ¿listo? Para que hagas efectivo tu reclamo, entonces, al cuarto día, al quinto día ya tienes que entrar a trabajar, ¿no es cierto? Eso se llama, eso es la forma pertinente, ¿no? ¿No? La norma pertinente, lo que me indica la norma, la autoridad administrativa, en el caso de huelga, ¿no? Ahí me puedo reincorporar al trabajo. En los casos de suspensión establecida por norma expresa, el trabajador deberá reincorporarse en el plazo de 10 días hábiles a partir del cese del servicio o cargo, ¿no es cierto? Son los otros casos que hemos visto de suspensión, 10 días hábiles, ¿no? Hábiles, para que, para que el trabajador se reincorpore. ¿Listo? Muy bien. Vamos a la siguiente. Renuncia. ¿Qué cosa es la renuncia? Mire, la renuncia es el acto jurídico unilateral, por el cual el titular de un derecho abdica. Abdicar significa renunciar, ¿listo? Al mismo, sin beneficio determinado. La renuncia es, básicamente tiene este término, derecho de abdicar. Abdicar es renunciar, ¿listo? Esa es la renuncia, es un acto jurídico unilateral. ¿Por qué? Porque viene de una parte, la renuncia viene del trabajador, ¿no es cierto? Entonces, abdicar, ese término abdicar es sinónimo de renunciar, derecho a abdicar, derecho a renunciar al mismo sin beneficiario determinado, no sin un beneficio determinado, ¿no es cierto? Cuando yo renuncio, cuando el trabajador renuncia o renunciamos como trabajadores, pues nuestros derechos, ¿no es cierto?, que podamos tener en la empresa, caducan, ¿listo? Ese término de abdicar, vuelvo a repetir, a ver, para que se me quede, ¿no es cierto? Abdicar lo podemos relacionar, por ejemplo, abdicar, a renunciar. ¿Qué es abdicado? Yo, por ejemplo, a ver, si el presidente Castillo renuncia como presidente, ¿no es cierto? Está abdicando ese puesto, está abdicando el acto, ¿no? Kevin Elvis, ¿de acuerdo? Está renunciando a la presidencia. Muy bien. Igualito que, por ejemplo, los reyes, ¿no? Los príncipes, por ejemplo, cuando renuncian a ser reyes, ¿no? Abdican a su cargo, ¿no? Al reinado, renuncian al reinado, ¿no? Igualito el trabajador puede renunciar a su trabajo, de hecho. Ahora, pregunto, ¿por qué un trabajador puede renunciar a su trabajo? ¿Cuáles serían los motivos? A ver, vamos a ver. A ver, Dina Boluarte, Dina Caguana Merma, ¿dónde está? Dina Caguana Merma, si tienen problemas para el audio, pueden escribirme, ¿no? A ver, Dina Caguana Merma la Guam, Dina Caguana Merma la tú, Dina Caguana Aquí, Merma. profesor, dígame usted. Oye, Dina, no me has enviado tu examen, ¿ah? Profesor, sí le he hecho. Ni qué raro que no ha Oh, llegado. Entonces, igualito, no. ¿ah? Tienes que enviar, Dina. Ah, ¿Había no, a ver, examen? va, Dina Caguana, Dina Caguana Merma, ¿no? ¿Ah? Sí, profesor. Ya está. A ver, Dina Caguana, vamos a preguntar. ¿En qué casos el trabajador puede renunciar? Bueno, existen muchos factores. Por ejemplo, cuando, eh, digamos, el trabajador hace bien sus funciones, pero sin embargo le pagan mal o no cumplen con sus debidos pagos, ¿no?
Ya, es por efectos económicos, ¿no? ¿Te refieres? Económico. De Sí, profesor. repente, eso es por proyecciones económicas. Ahí está, esa es una razón, ¿no? En el cual el trabajador se puede renunciar, ¿no? O sea, la renuncia puede darse porque el trabajador, por ejemplo, ¿no es cierto?, tiene otra oportunidad laboral donde sus beneficios económicos sean mayores, ¿no es cierto, Dina? Sí, profesor, también sería otra Ahí razón. está, ese es por motivos económicos. Ahora, otra, porque el trabajador aún cumpliendo sus labores, ¿no es cierto?, no ha sido promocionado, no son reconocidos esas labores efectivas, esa ejecución del trabajo encargado, lo ha realizado con eficiencia y no se ha reconocido esa eficiencia, ¿no es cierto? ¿No? ¿De acuerdo? Y no es promovido, ¿no? Por ejemplo, expectativas del trabajador, ¿no? Sí, profesor. ¿No es cierto? A ver. Es- A ver, a ver, a ver. A ver, un momento. Muy bien, sigamos. A ver, he tenido una interrupción. Muy bien. A ver, ¿cuáles son los elementos de la renuncia? Miren, ¿no? Los elementos es que es un acto jurídico unilateral, ¿no? Hemos dicho, el acto jurídico implica que necesita solo la voluntad de su actor para ser eficaz, ¿no? En este caso, de una sola de las partes. En el contrato laboral, intervienen dos partes, el empleador y el trabajador. Entonces, como interviene el empleador y el trabajador, ¿no es cierto? Es un acto jurídico unilateral. ¿Por qué? Unilateral. Una de las partes toma la decisión de la renuncia, en este caso el trabajador, ¿no? ¿De acuerdo? Eso significa, ese es el elemento, es un acto jurídico unilateral. A eso nos referimos con este término. Acto jurídico unilateral, esto implica que necesita solo la voluntad, ¿no es cierto?, de su autor, que en este caso es el trabajador, ¿no? Solamente es el trabajador. ¿Listo? ¿Para qué? Para ser eficaz, ¿no es cierto? Y no la voluntad de ambos. ¿Listo? No la voluntad de ambos, solamente la voluntad de uno, que es el trabajador. Ese es un acto jurídico unilateral. ¿Listo? Muy bien. A ver, la siguiente. Tiene por finalidad desasirse o sacar del patrimonio propio el derecho sobre el cual recae dicha renuncia. A ver, a desarrollar esto, vamos a explicar. Tiene por finalidad desasirse o sacar del patrimonio propio el derecho sobre el cual recae dicha renuncia. Cuando el trabajador está trabajando, ¿listo? A ver, básicamente el trabajador es partícipe del patrimonio, ¿no es cierto?, de la empresa. ¿Por qué? Porque se le está remunerando, ¿no es cierto? Entonces, de las utilidades, por ejemplo, de los ingresos que tenga la empresa, ¿no es cierto? De ahí sale pues su remuneración, salen sus beneficios sociales, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, cuando se deshace o se saca
¿no es cierto? Significa que ahí cesa cualquier tipo de pago que se le pueda dar al trabajador, ¿listo? Cualquier tipo de pago que se le pueda dar al trabajador, ¿no es cierto? Eso es desasirse o sacar del patrimonio propio. Y carece, ahora, la tercera, carece de beneficiario determinado. Carece de beneficiario determinado. ¿Qué significa? Que los pagos que se puedan dar, por ejemplo, después de una renuncia, muchachos, solo y solo le corresponden al trabajador, ¿no? Por ejemplo, su liquidación, ¿no? De beneficios sociales, ¿no? Esos son los elementos de la renuncia. Muy bien, nos vamos a requisitos de la renuncia. Para que la renuncia sea eficaz, requiere estos tres elementos, ¿ah? Para que la renuncia sea eficaz, requiere estos tres elementos. El derecho debe mirar solo al interés individual del renunciante. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Solo a los intereses individuales del renunciante. O sea, la renuncia tiene que ser en forma expresa por el renunciante. Quien renuncia al trabajo es el trabajador. Entonces, el único que puede hacer la renuncia, ¿no es cierto? Por derecho, ¿no es cierto? Es el trabajador, nadie más, no un representante del trabajador, ¿no? En el derecho no está comprometido el interés público, social o de otra persona. Vuelvo a repetir, acá lo recalca, ¿no? Es individualizada la renuncia, ¿listo? Acá no está comprometido, por ejemplo, otras personas, ¿no es cierto? No es de interés público, ¿de acuerdo? Por ejemplo, a ver, vamos a ver. Si un trabajador renuncia, ¿no es cierto? Listo, al trabajo, y su esposa, por ejemplo, ¿no es cierto? O su esposo, no están de acuerdo, ¿no es cierto? Listo. Como es una decisión individual, ¿no es cierto? El esposo no puede intervenir o el esposo no puede intervenir, ¿no es cierto? Es una decisión individual. Solamente le interesa al trabajador, no a otra persona, ¿de acuerdo? Muy bien. La renuncia al derecho no debe ser prohibida por ley. La renuncia no es prohibida por la ley. El trabajador tiene el derecho a renunciar al puesto laboral por las causas que hemos especificado, ¿no? Por ejemplo, por mayor remuneración, ¿no es cierto? Mayor incentivo laboral o reconocimiento laboral, por ejemplo, ascensos, etcétera, ¿no es cierto? Muy bien. Vamos a poner el control G, ¿ya? Características de la renuncia. A ver, ¿cuáles son las características de una renuncia? Ahí está. Es un acto jurídico, ¿no es cierto? Una característica es un acto jurídico. Ahí lo vamos a colocar. Es un acto jurídico. Destinado a producir consecuencias de derecho, ¿no es cierto? Es un acto jurídico que básicamente interrumpe, hace cesar los derechos del trabajador. Es unilateral, perfeccionándose por la manifestación de la voluntad del titular de derecho sin necesidad de que otra persona acepte la renuncia. Entonces, ¿qué pasa? Es unilateral. ¿Qué significa esto? Que una de las características de la renuncia es que es básicamente la renuncia parte, ¿no es cierto?, por el trabajador, ¿no es cierto?, de forma unilateral, ¿no es cierto?, indistintamente de lo que requiera, ¿no es cierto?, o precise el empleador. O sea, por ejemplo, el trabajador puede renunciar aún así el empleador no esté de acuerdo, es un derecho del trabajador, ¿listo? Es un derecho del trabajador. Si el empleador le dice, bueno, ¿sabes qué? No puede obligarlo a seguir trabajando, ¿no? ¿De acuerdo? Esa es una decisión unilateral, de un lado, ¿no? Ese término, unilateral, de un lado. En este caso, del trabajador. Es abdicativa, ya que no es el renunciante, sino la ley la que dispone que el patrimonio irá a dar el derecho renunciado, ¿no? Es abdicativa, ¿no es cierto? ¿Qué significa que sea abdicativa ese término, abdicativo?
es que la ley le da al trabajador el derecho de abdicar, finalizar, terminar, renunciar. Es liberatorio, ya que al desaparecer el derecho del patrimonio del renunciante, se marcharán, a ver, se marcharán con él, ¿no es cierto?, todas las cargas y gravámenes, ¿no es cierto?, obligadas a la aplicación del principio, lo accesorio sigue siendo suerte de lo principal. ¿Qué significa esto? Es liberatorio. ¿Por qué? Porque básicamente la empresa, ¿no es cierto?, en este caso, al renunciar el trabajador, ¿listo?, no tiene por qué pagarme, por ejemplo, aportaciones que son gravámenes, ¿no es cierto? Por ejemplo, a ver, en el caso del empleador, ¿no? No tiene ya no tiene por qué pagarle, por ejemplo, salud, porque está renunciando. Y tampoco el trabajador, si es que, por ejemplo, pagara renta de quinta categoría, ¿no es cierto? Tampoco tendrían que grabar esa renta de quinta categoría, ¿no es cierto?, en la planilla. Es liberatorio, ¿no? Por ambas partes. Muy bien, hasta ahí. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? A ver, ¿hay alguna duda, alguna pregunta, muchachos? A ver, César. Todo. Ya está. Muy bien. Sigamos al asunto, ¿ya? Vámonos, ya hemos sacado esta 3. Entonces, como hemos sacado la 3, se los voy a enviar, ¿ya? Completita. A ver. Vamos a poner acá, vamos a ver. Clase 2022, semestre 2. Ahí está. Tema 3, ¿no? Ya está. Está completo. Ahí estoy en está completo. Igualito lo voy a enviar en Classroom, ¿ya? Ahora, lo que voy a hacer, vamos a empezar a hacer el tema 4. Tema 4. Tipos de extinción por la capacidad y por la conducta. Tipos de extinción, pues, de contratos, ¿no? Por la capacidad y por la conducta. A ver, vamos a ver. Extinción del contrato de trabajo. Definición. Extinguir significa finalizar, ¿no? La extinción del trabajo es la terminación de la relación laboral. Es la situación ante la cual el contrato de trabajo deja de tener vigencia y deja de tener efecto, ¿no es cierto?, la vinculación entre las dos partes. ¿Listo? Entonces, cuando me dicen, muchachos, acá, a ver, terminación de la relación laboral, ya no hay relación laboral, ningún tipo de relación entre empleador y trabajador, ¿de acuerdo? Ni el trabajador pone de su parte, ¿no es cierto?, trabaja, ya no trabaja en forma efectiva, ni el empleador no tiene por qué ni pagarle la remuneración ni sus beneficios sociales. ¿Listo? Se termina. Eso es extinción del contrato. Nuestro ordenamiento jurídico, estas son las bases legales, ¿no?, y su norma reglamentaria, que también está con su base legal, su decreto supremo, ahí tenemos el número, ¿no?, establece la causa justa por las cuales se puede extinguir el contrato de trabajo, ¿no? Vamos a ver por qué se puede finalizar el contrato de trabajo. Estas son las bases legales. Vamos a ponerles acá, ¿no es cierto? Si quiero buscar, quiero analizar, voy a esos decretos supremos, ¿de acuerdo? Y lo que estamos analizando, ¿no es cierto? Esto que estamos analizando, en las diapositivas, también la vamos a ver, está dentro, lo estamos sacando de estos decretos supremos, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, está dentro de los decretos supremos que hemos visto en la base legal. A ver, forma de extensión del trabajo. Podemos agruparlas en 3 grupos, ¿no? El primer grupo, las causas que dependen de la voluntad de las partes. A ver, la primera. Si obedece, a ver, vamos a ver, las causas que obedecen a la voluntad de las partes. Ese es el primer grupo. Vamos a ver, vamos a marcarlo. Acá lo vamos a marcar. Ahí está. Indica lo siguiente. Si obedece a la voluntad del trabajador, podemos ver la renuncia o retiro voluntario del trabajador, o cuando el trabajador se da por despedido.
¿Listo? Obedece a la voluntad del trabajador. O sea, cuando el trabajador quiera renunciar, ¿listo? La renuncia o retiro voluntario del trabajador y cuando el trabajador se dé por despedido, despido indirecto por hostilidad. Una extinción, una forma de extinción del trabajo o término de la relación laboral es esto, ¿no? Es cuando, por ejemplo, a ver, la voluntad, por ejemplo, de las partes es cuando el trabajador sea despedido, por ejemplo, por hostilidad. ¿Qué significa hostilidad en el trabajo? Significa, por ejemplo, que el trabajador sea eminentemente hostilizado, ¿no? Maltrato, a ver, que el empleador se vaya contra los derechos del trabajador, lo esté maltratando, etcétera, ¿no es cierto? Esa es hostilidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el empleador permanentemente, ¿no es cierto? Hostilizar significa, por ejemplo, si el trabajador cumple una función, lo saca de esa función, le encarga una función que la tiene que cumplir, pero le encarga adicionalmente a ello otras funciones que de repente no le corresponden, ¿no? Con la intención de cansarlo, de agotarlo, ¿no es cierto? Con la intención de, por ejemplo, de que el trabajador, ¿no es cierto? Hacerlo sentir mal, ¿no? O sea, que salga del empresa. Eso es llamado hostilidad, ¿no? Muy bien. Ahora, B, si la causa se origina por voluntad del empleador, en este caso es por voluntad del trabajador, ¿no? Si la causa se origina por voluntad del empleador, podremos encontrar el despido en los casos y forma permitidos por la ley, además del despido arbitrario y la disolución y liquidación pro voluntad de la empresa. Entonces, acá, eso lo vamos a acá, ¿no? Esa es otra causa. Si la causa lo origina por voluntad del empleador, ¿no? El empleador, por ejemplo, quiere despedirlo al trabajador, entonces, ¿qué hace? ¿No es cierto? ¿Por qué? Por causas que tienen que estar justificadas por la norma, ¿no es cierto? Cuando el empleador está justificado, por ejemplo, a despedir al trabajador. Por ejemplo, ¿no? A ver, cuando el trabajador, vuelvo a repetir, ¿no es cierto? No cumple con el reglamento interno de trabajo de la empresa. Falta mucho, tienen muchas tardanzas, no cumple con el trabajo encargado. Entonces, esos son causales justificadas que la ley, el Estado dice, si el trabajador, por ejemplo, no te cumple con sus funciones a las cuales fue designado, ¿no es cierto? Tú lo puedes despedir, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Uno. Dos, si el trabajador, por ejemplo, ¿no es cierto?, no cumple con el RIT, que es el reglamento interno de trabajo, ¿no es cierto?, donde indica, por ejemplo, la hora de entrada, y tiene falta su